yo nací en Génova, Italia, pero cuando tenía como 9 años me vine a Tegucigalpa, Honduras, donde prácticamente ahí crecí y estudié hasta graduarme de microbiología y química clínica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ahí fue donde empecé realmente a mis experiencias en la parte no solo de medicina tropical, de desarrollo de tecnologías, de trabajar en el ámbito de investigación y desarrollo. Y en el 1989 me trasladé a Estados Unidos a empezar mi carrera de estudios avanzados. Saqué un doctorado en la Universidad de la Florida y después hice un par de postdoctorados en la Universidad de Miami, después de Pensilvania. Y mi carrera profesional ya como profesora fue en la Universidad de George Washington en el 2001. Ahí trabajé ya al lado de Peter Hotez, pues, y en el 2011 nos trasladamos a Baylor College of Medicine y Texas Children's Hospital en Houston. Y como ves, tengo más de 2 décadas de trabajar en equipo con Peter y no solo avanzar pues la ciencia de la medicina tropical, pero también creación de paradigmas para desarrollo de vacunas para muchas de estas enfermedades tropicales y de enfermedades emergentes desatendidas. Sabemos el gran logro que ha hecho con lo de la vacuna, pero ¿cómo surgió esa idea? Porque leyendo un poco vi que no estaban tan desprevenidos, ya venían con un previo, ¿verdad? Que fue lo que ayudó a que les resultara poder bajar los costos, poder tener más conocimiento y ya atacar y buscar nada más la necesidad, pero básicamente el producto ya lo tenían. ¿Cómo fue que iba surgiendo esa idea? Bueno, 10 años de estar trabajando en vacunas para enfermedades desatendidas, entonces desde ahí es que pensamos de que seleccionar una tecnología convencional, una tecnología que pudiera eventualmente ser no solo replicable en los países en vías de desarrollo y crear esa capacidad iba a ser importante y obviamente eventualmente mantener no solo los bajos costos, pero la capacidad de producir a grandes escalas. 10 años de trabajar en un programa para desarrollar vacunas para coronavirus, que de nuevo, cuando empezamos a trabajar en ellas ya no eran una situación de emergencia y poco a poco se convirtieron en también desatendidas y pensamos que sí, eventualmente iba a haber otra emergencia, lo más probable es que para crear la autosuficiencia y este concepto de que los productores pudieran ser en áreas de vías de desarrollo, que pudieran desarrollar una tecnología indígena, teníamos que seguir manteniendo este concepto de tecnología convencional, que pudiera ser altamente escalable, porque obviamente en una emergencia se iba a poder necesitar miles y millones de dosis y que trajeran también este concepto de acceso para que los países las pudieran obviamente comprar y mantener los costos bajos. ¿Qué porcentaje de evitar la mortalidad tiene o del contagio? Sí, los estudios que hizo la compañía en la India, aparte de obviamente ser fase 1, después fase 2, en los de fase 3 se hicieron 2 cosas. Uno, hicieron un estudio de superioridad inmunológica, donde se ve si es obviamente tan eficaz en neutralizar el virus como otra vacuna, y ellos usaron la comparación con Covishield, que es la vacuna de AstraZeneca producida en la India, o sea, los vectores virales, ¿no? Y demostraron una superioridad estadística de que la vacuna Corbevax puede neutralizar el virus de la COVID, especialmente el virus original, más del 90% de eficacia para el virus original y más del 80% de eficacia para Delta y Beta, que está muy similar a los porcentajes de eficacidad que se obtienen con los virus, con las vacunas basadas en ARN mensajero. Ahorita obviamente están haciendo las evaluaciones con
el Omicron, porque cuando terminaron los estudios todavía no existía el Omicron. Ahorita obviamente todo el mundo está reevaluando los datos, pero tenemos el optimismo de que va a seguir confiriendo esa neutralización. Dentro de ese estudio de superioridad también obviamente se vieron los porcentajes de seguridad y ahí de nuevo se vio que hay un 50% de mejores respuestas adversas a la vacuna Corbevax, o sea que la reacción contra la vacuna fue 50% mejor y con menor reacciones adversas comparadas con la vacuna de Covishield. Y es muy común ver estas respuestas porque ya sabíamos que vacunas basadas en proteínas recombinantes, como por ejemplo la de la hepatitis B, trae perfiles de seguridad muy importantes y muy buenos, utilizados ampliamente en edades pediátricas, y sabemos obviamente que son muy efectivas estos tipos de tecnología. Sabemos que vale alrededor por unidad entre $2 y $3. Eso es una de las grandes ventajas, ¿verdad? ¿Piensan traerlo? ¿Hay planes para traerlo a Centroamérica o a la región latinoamericana? Sí, así es. Estas tecnologías, porque tienen su economía de escala, pueden ser producidas no solo con consumibles pues, que son de menor costo, siempre son vacunas que porque haya un ecosistema, una infraestructura de producción, pues cuestan menos, como dice usted, normalmente menos de $3 por dosis. La intención es eso, de que se vuelva la vacuna del mundo, donde no solo se está obviamente distribuyendo en la India, pero la compañía está trabajando con las entidades globales para recibir lo que se llama la autorización global y poderla transferir vía el COVAX o vía otros mecanismos como en Latinoamérica es el fondo rotatorio de la OPS, pero también yo sé que ya están haciendo sus negociaciones bilaterales con los países, especialmente aquellos que tienen la más urgencia de recibir vacunas porque no han logrado obviamente recibir el inventario de otro tipo de vacunas para la COVID. Entonces hay varias estrategias que sí tenemos la esperanza de que van a llegar aquí a Latinoamérica también. Perfecto, ¿y es solo una dosis, como se hablaba de la Johnson Johnson, o va variando también dependiendo que ya ahora la Johnson Johnson son 2 y ahora va por el refuerzo? ¿Cómo funciona? Sí, el esquema original o inicial en alguien que no ha recibido ninguna vacunación es 2 dosis con un refuerzo posible, pero no se sabe porque vamos a ver dependiendo de qué ocurre con la pandemia de aquí en adelante, aunque los estudios iniciales de fase 1-2 se les dio seguimiento por más de 6 meses de la misma población y se vio que la inmunogenicidad es muy duradera, que no declinó después de 6 meses. Entonces es muy probable que con 2 dosis a lo mejor sea suficiente, pero también se está evaluando como una dosis de refuerzo en aquellos individuos que ya han recibido otra vacunación o en individuos que obviamente han sido también expuestos naturalmente a una infección por el virus. Tomando una declaración en la entrevista que le hizo al país sobre que, pues bueno, las empresas farmacéuticas deberían ver sus ganancias de una manera diferente. En este contexto, doctora, a mí me gustaría preguntarle, en el cual, pues bueno, debido al COVID y a la pandemia, pues bueno, estas empresas se vieron mucho más beneficiadas. ¿Cuál tendría que ser el enfoque para que fuera de una manera más equitativa, pues no solamente esta vacuna, sino medicamentos que tengan que atender al SIDA, que tengan que atender al otro tipo de enfermedades y que sobre todo pudieran llegar a los países más pobres o que están en vías de desarrollo como son los países centroamericanos? Bueno, sí, obviamente cada institución y especialmente las multinacionales tienen sus propios modelos gerenciales, ¿no? Por las cuales tienen responsabilidad, pero ciertamente un modelo gerencial en una situación normal no es lo mismo cuando uno está verdaderamente viendo un desastre global que obviamente tiene muchas consecuencias, no solo de salud, pero obviamente como hemos visto con esta pandemia,
de la parte económica y de la parte también de la seguridad de una región o de un país. Entonces, yo creo que uno tiene que ponerlo en perspectiva y poder ser flexible a poder a cambiar y adaptarse a la necesidad en el momento. Y la verdad es que tener la oportunidad de tener varios diferentes paradigmas por los cuales uno ciertamente puede cambiar y puede ofrecer más beneficio, viendo obviamente que hay una necesidad. Pero, ¿qué ha faltado para que, digamos, estas vacunas pudieran potenciarse y a su vez los países de Centroamérica también pudieran generar sus propias soluciones? ¿Qué hay de fondo detrás de esto? La falta de inversión en tecnología, la falta de formación de científicos. ¿Qué nos podría comentar en ese aspecto? Y la verdad es que hay dos caras de la moneda, ¿no? Obviamente sostener esas capacidades, y como por ejemplo Cuba, que tiene años de tener esas capacidades, es que ellos logren recibir ese reconocimiento global y que dentro de las entidades globales que certifican los productos trabajen con los países como Cuba para que puedan obviamente ser reconocidos como cualquier otra entidad de manufactura, ya sea de multinacional o el hecho de que viene de un país en vía de desarrollo. Y al mismo tiempo de obviamente crear esa visibilidad y reconocimiento dentro del ámbito global, es que nuestros países y nuestra región no invierte en investigación y desarrollo a partir de nuestras universidades, y que nuestros gobiernos, la mayoría de nuestras universidades son obviamente autónomas, que es otro sistema diferente a las universidades privadas, pero no tenemos esa cultura de inversión en la ciencia y tecnología por parte de nuestros gobiernos, y no tenemos también la cultura filantrópica de la entidad privada de poder contribuir a avanzar la investigación y desarrollo y al final crear estas instituciones que son obviamente sostenidas por iniciativas públicas y privadas. No siempre tenemos todavía en nuestra región el concepto de que o es el gobierno que tiene que subsidiar todo o es una actividad puramente privada, ¿no? Y no hay abrir más esa colaboración entre público y privado, y obviamente invitar también la parte académica, que es donde realmente tiene que nacer la creación, pero dentro de nuestras entidades académicas todavía tenemos ese concepto que es muy didáctico y no práctico, y es contribuir y cambiar de nuevo la cultura de investigación y desarrollo desde el ámbito de la educación. ¿Qué representa para usted esta nominación al Premio Nobel, verdad? Que es muy distinto a la parte científica, pero su labor llegó a enlazarlos, y una labor tan humanitaria llegó a ser considerado como una labor de bien social, ¿verdad? ¿Qué representa para usted y cómo usted pudo llegar a unir la ciencia con la humanidad, por decirlo de alguna manera? Sí, así es. Y la verdad es que viene también de los objetivos del milenio, que obviamente fueron acordados por las Naciones Unidas al principio del año 2000, ¿no? Donde uno de los objetivos era ciertamente crear más alianzas, forjar más esta fraternidad entre regiones. Y nosotros pues sabiendo de que para de nuevo estos productos que eventualmente tienen que ser utilizados en las poblaciones más afectadas, las más pobres, teníamos que usar eso como nuestra base, ¿no? La parte de la diplomacia, la parte de la fraternidad, la base de crear estas alianzas entre países y entre instituciones públicas y privadas iba a ser muy importante. Entonces, no solo era importante hacer el descubrimiento científico, avanzarlo por los pasos, obviamente, de desarrollo, pero también empezar no solo a concientizar al consumidor, quien iba a ser obviamente eventualmente el que va a utilizar y beneficiarse de estas tecnologías, pero trabajar en las políticas de salud,
para concientizar a aquellos que eventualmente iban a poder adoptar y adaptar estas tecnologías. Y yo creo que de ahí viene pues nuestro gran, pues estamos muy contentos de que en efecto nos hayan reconocido de que todos los avances de traer no solo la parte de la científica, pero también de cómo incentivar la mejor colaboración y comunicación entre países y entre individuos y entre comunidades para realmente cerrar estas brechas de salud pública, ¿no? Y por ende remover barreras era esencial, ¿no? Incluyendo las barreras, por ejemplo, de las patentes o de la protección intelectual, porque al final lo que queremos es ciencia abierta y poderla compartir lo más que podíamos hacerlo.